Hola chicos, buen día. Para los que no me conocen, yo soy Isa de Guía para Mochileros. Vivo viajando hace 10 años y en esta ocasión los quiero llevar al Museo de Luxor, que es un museo súper interesante que tiene muchísimas esculturas egipcias y quiero que las entendamos juntos, que vayamos a verlas, qué son cada escultura, saber un poquito de la historia, así que acompáñenme y espero que les guste y que les parezca muy interesante. Y vamos para allá. Entonces, este es Luxor. Como pueden ver, a este lado están los templos, que es el lado donde sale el sol, el oriente, y al lado donde se oculta el sol están todas las tumbas, que es el occidente. En este museo, como en muchos museos de Egipto, vamos a encontrar el trabajo de los arqueólogos en imágenes y como podemos ver aquí, hay una reconstrucción de todas las esculturas egipcias que es súper minuciosa. En muchas de ellas están partidas en pedacitos y aquí podemos ver la reconstrucción que puede durar muchísimos años o incluso décadas. Aquí podemos ver la cabeza de Amenhotep III, que es en granito rojo y tiene 124 centímetros de alto. Tiene 3000 años de antigüedad y aquí podemos ver su barba postiza, que es cilíndrica y recta, lo que indica que está vivo. Y se puede ver la corona blanca del Alto Egipto, de la dinastía 18. Había un momento en el que Egipto estaba dividido entre el Alto y el Bajo Egipto, y había una corona para el Alto Egipto y había otra corona para los faraones del Bajo Egipto. En el momento de la reunificación, las dos coronas se unen y se crea la corona doble. Podemos ver también esta cabeza de cuarcito con una corona roja del Bajo Egipto. Tiene 124 centímetros y fue destruida por el fuego y rota en 100 fragmentos. Esto es una pintura de Amenhotep III, se encontró dentro de la tumba fragmentada y originalmente tenía a su madre detrás. Aquí se ve a Amenhotep III desafiando a sus enemigos y podemos ver la representación completa en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Una vez más la reconstrucción de estas esculturas, se encuentran en pedacitos y las van armando con un trabajo maravilloso. Okay. Acaban de pasar los niños del colegio y todos querían una foto conmigo, absolutamente todos. Entonces, bueno, me tomaron por lo menos unas 120 a 150 fotos. Una locura. El profesor, perdón, y yo no, tranquilo, todo bien. Porque ya era como un poquito demasiado, o sea, en serio, fue como mucho, pero nada, pues yo sé que a ellos les hace felices tomarse fotos con uno. Entonces, pues, ¿cómo no los voy a dejar? Son niños divinos. Y además yo quería fotos con ellos también. Divinos, no, me encantan. Nos explican también cómo fueron reconstruyendo esta pieza de alabastro que fue encontrada en partecitas y es una de las obras maestras de conservación. Este es el famosísimo Tutankamón, que es tan conocido porque fue la única tumba que encontraron intacta. Era un faraón que solamente duró 11 años, era un niño. Y aquí lo podemos ver en piedra caliza. Él restauró el culto de Amón y de los dioses tras la muerte de Akenatón, que fue el que volvió la cultura monoteísta. Esta que vemos aquí es la esfinge de Tutankamón, que tiene el pelo cubierto con un vestido y que tiene cabeza y brazos humanos de Tutankamón.
Aquí tenemos a Tutmosis III, que es conocido como el Gran Guerrero. Tutmosis III fue un gran guerrero que inició batallas contra Nubia, los fenicios, Kadesh, Mitanni, Siria, Turquía, y él aseguró todo el territorio y además conquistó Siria y penetró en Sudán. En este tiempo, él era el hombre más rico del mundo y todas sus batallas se pueden ver y sus triunfos en las paredes del templo de Karnak, en el templo de Amon-Ra que él mandó a construir en Karnak. Este que vemos acá es igualmente Tutmosis III y es un relieve en piedra caliza con la corona de Atef y plumas de avestruz. Y este proviene del templo Deir el-Bahri. Este es el dios de la fertilidad Muy y es un dios de piel oscura. Entonces algunos piensan que podría ser un dios extranjero, ya que tenía la piel oscura. Otros piensan que su color se debía a que era el dios de la fertilidad, de todos los fluidos del Nilo que daban paso a la agricultura y por lo tanto su piel era oscura. Este es un bloque del templo Deir el-Bahri que tiene 3 cartuchos, que es donde, los cartuchos es donde estaban escritos los nombres de los reyes, de los faraones. Y aquí tenemos el nombre de un rey de la tercera dinastía. En estos cartuchos dice A-Nefer-Ka-Ra, grande es la verdadera manifestación del alma de Ka, y el nombre del trono, hijo de Ra, última manifestación de Ra. Esta es una estatua de Ramsés III, hecha en piedra de exquisito verde y de la dinastía X. Tiene la doble corona y la deidad de Amón con 2 plumas en la cabeza. Aquí tenemos una estatua del dios Sobek de la dinastía 18. En esta escultura se encuentra un servidor ofreciendo un cocodrilo al dios Sobek. Los cocodrilos tenían la importancia de avisar hasta dónde iba a crecer el río, ya que ahí era que desovaban hasta el límite donde el río crecía. Los cocodrilos sabían dónde iba a crecer, entonces ellos eran los que le avisaban a los egipcios hasta dónde iba a crecer el río para que ellos pudieran organizarse. Y esta es la importancia de este dios del Nilo, el dios Sobek. Aquí tenemos una escultura del dios Amón con su esposa Mut en el trono del rey Seti I. Esta escultura pertenece a la dinastía novena y es una escultura en granito que fue extraída del templo de Karnak. Aquí tenemos a Tutmosis III, que es hijo de Tutmosis II con una concubina. Él no tendría por qué haber sido rey si no fuera porque su padre no alcanzó a tener ningún otro hijo varón que mereciera el trono. Como él era tan joven, entonces Hatshepsut, que era la reina o la esposa de Tutmosis II, fue la que reinó durante este periodo de tiempo mientras él adquirió la edad suficiente para ser rey. Se cree que tras la muerte de Hatshepsut, él estuvo involucrado en su asesinato para poder tomar el reino. Pero esto es una teoría que se ha debatido bastante. También se cree que él mandó a borrar las imágenes de Hatshepsut en el templo, y esto ya lo veremos cuando veamos el templo de Hatshepsut porque hay muchísimas imágenes borradas de ella. La importancia de este rey también se debe a que hizo 17 campañas militares. Él avanzó a Palestina, Siria, alcanzó el Éufrates, Canaán, Sinaí y toda Nuria. Es el faraón más rico del mundo. Construyó 7 obeliscos en Karnak que están en Roma, Estambul, Londres y New York. Este es el piramidón, lo que se llama el piramidón, que es la pequeña pirámide que iba en la punta de las pirámides. Estas pirámides estaban cubiertas de oro en el antiguo reino. En el reino antiguo eran hechas de granito, diorita o calcita. Y en el medio tenían símbolos o textos, como podemos ver aquí en estas piramidones que tenemos en esta imagen.
La carroza de Tutankamón no era usada para la guerra, sino para la caza. Como podemos ver acá, ellos se ataban la carroza a la cintura mientras tenían el arco en la mano y las manos ocupadas y podían disparar el arco. Aquí tenemos una hermosísima figura de Amenhotep III. Está hecha en granito y es la figura del faraón arrodillado durante la coronación del dios Amon-Ra. Tiene en sus manos un mayal que representa el símbolo de responsabilidad y de restablecer el orden. Ahora tenemos esta interesantísima estatua de Ramsés II con doble corona, la corona del Alto Egipto y la corona del Bajo Egipto, o sea, de la unificación, y está hecha con granito y venas rojas y grises, cosa que es muy interesante. Y la selección de estos colores de piedras o de este trozo de roca que tenía dos colores de piedras es muy interesante, ya que no existen muchas esculturas con dos colores de piedras diferentes. Aquí tenemos a Nebre, que es un comandante del reinado de Ramsés III. Tiene una cabeza de león de Sekhmet, y que es la diosa de la guerra. Este es Nakhmín, que era generalísimo durante el reinado de Tutankamón a finales de la 18ª dinastía del Antiguo Egipto. La figura tiene daños en el rostro que parecen hechos a propósito para eliminar de la memoria del ser. Aquí vemos un prisionero sirio-palestino. Podemos ver que está amarrado con los brazos atrás en una posición súper incómoda y está hecho en granito gris. Aquí tenemos a Ramsés VI con un prisionero tomado del pelo, con las manos acá también amarradas atrás y con un hacha en la otra mano. Aquí tenemos a una difunta que adora a la deidad Ra-Jarakhte, Atún y Osiris. Es una imagen que podemos ver repetidas veces en diferentes dibujos. Sekhmet es un dios hijo del sol Ra, que es enviado para destruir a los humanos que estaban en contra del dios Ra. Sin embargo, se empieza a salir de control Sekhmet y empieza a matar a toda la humanidad. Entonces el dios Ra lo que hace es que lanza cerveza con ocre para confundirlo, porque él estaba sediento de sangre. Entonces él se toma toda esta cerveza y termina emborrachándose y desiste de su idea de matar a toda la humanidad. Bueno, aquí tenemos una de las figuras más importantes del Antiguo Egipto y son los escribas. Estos escribas estaban encargados de escribir absolutamente todos los proyectos del faraón.
Aquí tenemos a un arquitecto que se llama Yanunet G. Es un arquitecto que acompañó al rey Tutmosis III hasta el Éufrates. Aquí tenemos una estatua muy interesante ya que está hecha en ébano. Este ébano es traído desde el sur y podemos ver que la estatua todavía permanece intacta. También estaba cubierta con un lino que todavía está en los museos. Esta es una tumba de un sacerdote del dios Amon-Ra. Fue encontrada intacta y se observan imágenes del sacerdote adorando dioses como Osiris, Anubis, Neptún, la diosa Bacaltá.
un lado encontramos otro sarcófago de una mujer que podemos ver que tiene aretes en sus orejas y también tiene una trenza rodeando su rostro. Podemos ver que debajo de su pelo se alcanzan a ver sus senos y vemos que en su pecho tiene un escarabajo y en la cabeza podemos ver una estrella que representa el cielo. También podemos ver en su vientre que tiene la diosa alada Nut. A ambos lados del escarabajo que tiene en su pecho podemos ver que está el dios Osiris, que representa la unidad solar Osirama. Aquí tenemos uno de los faraones más interesantes, ya que es un faraón que hizo toda una revolución social, política y religiosa, y es el faraón Akenatón. Es uno de los faraones más interesantes del Antiguo Egipto y pertenece al Imperio Nuevo. Akenatón hizo numerosos cambios en la cultura egipcia, convirtió al dios Atón en un dios único, convirtiendo la religión en monoteísta, lo que generó muchísimo rechazo entre todos los habitantes de Egipto, ya que eso era una revolución, un cambio muy grande. Antiguamente se adoraba muchísimo a Amón y a él le debían las conquistas, le debían la conquista de Canaán y la conquista de Nubia, y por eso Amenhotep IV cambió su nombre a Akenatón. También hizo borrar el nombre de Amón y de su esposa Mut de todos los monumentos. En el arte se eliminaron las imágenes humanizadas de los dioses y se introdujo la perspectiva en las pinturas. Como vemos antes, todo era plano y los tamaños dependían más de los rangos, de la importancia, de si eran niños, de si eran grandes, pero ya en esta nueva arte ya existe, uno está detrás y el otro adelante y por lo tanto es más pequeño, existe este tipo de perspectiva. También las imágenes son mucho más naturales, podemos ver cabezas alargadas como la cabeza de Akenatón, los ojos rasgados, los labios gruesos, las mandíbulas prominentes, los cuellos largos y estilizados, los dientes pronunciados y las caderas grandotas e incluso un poco de senos, lo que hacía difícil diferenciar si era mujer u hombre. Se eliminaron motivos religiosos y escenas de guerra. Aquí tenemos los vasos cánopos donde se depositaban las vísceras de los difuntos, lavadas y embalsamadas. Se introducen en una caja de madera para transportarlos en un trineo durante los cortejos fúnebres. El babuino protege los pulmones, el humano el hígado, el halcón los intestinos y el chacal el estómago. Estaban orientados de forma ritual hacia los puntos cardinales, cada uno hacia su punto cardinal correspondiente. El corazón era un órgano que no se retiraba, sino que se dejaba junto al difunto, ya que se pensaba que en el corazón se guardaban los pensamientos.
Los ushaptis se colocaban en las tumbas entre los ajuares funerarios. Estaban destinados a actuar como sirvientes de los difuntos en caso de que fueran llamados para realizar trabajos manuales del más allá. Generalmente llevaban un azadón o una canasta para cultivar en el más allá. Este es el cocodrilo Sobek, del que les hablaba anteriormente, de la 18ª dinastía. Tiene un disco solar y plumas y una corona con cuernos. Y está ubicado junto al rey Amenhotep III. Bueno, nos faltan 3 minuticos de este video, no se lo vayan a perder. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la ciudad de Luxor, que seguro va a ser muy interesante para ustedes. Y luego nos vamos a una pequeña conferencia donde les pongo unos pequeños fragmentos. Pieces that we found in the excavation, and because they are not only the stone of Sedisenef and Puyembra, it's a funerary temple, but more than that, like I'm going to say, color. But when we prepared some, we began to see the fire, all the things we need, the birds that we have, these pieces, and we must say that it belong there and leave it in the floor. Okay? The color are very beautiful. So